En el nombre de Jesús, ven y ve, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi nombre es Sergio Maita, soy pastor misionero en la República Dominicana. Quiero decirles que este título, ven y ve, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, resume muy bien cuál es mi trabajo como misionero. Hay mucha gente que piensa, cuando escucha la palabra misionero, que este trabajo se trata de viajar, ¿cierto? Quizás de vivir en lugares extraños, desconocidos o exóticos como la República Dominicana. Y sí, es verdad, hay algo de viaje en esto. También uno muchas veces se siente un poco extraño en los lugares, pero sin embargo la frontera que hay que pasar como misionero, el viaje que hay que hacer, es entre la fe y la incredulidad. Es entrar en contacto con aquellos que todavía no creen en el Señor Jesús como su Salvador y ayudarlos a que ellos también puedan hacer este viaje. Es muchas veces hablar con personas que no comparten nuestra misma visión de la vida, nuestros mismos valores, y que muchas veces uno se puede llegar a sentir incómodo, extraño, fuera de casa. Se trata entonces de ir a lugares donde la realidad del pecado se pueden percibir aún simplemente por nuestra vista, por el olfato, donde la violencia, el maltrato, el engaño, las contiendas son cosas de cada día, hogares rotos, relaciones rotas. Pero en medio de todas estas cosas, el trabajo de un misionero es llevar una invitación, o lo que llamamos el Evangelio, las buenas nuevas, que no son otras más que estas que escuchamos el día de hoy. Ven y ve, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol, el profeta, ¿verdad? San Juan el Bautista, entendía muy bien este trabajo. Su obra era invitar a las personas a venir a Jesús, dirigir a aquellos que estaban a su alrededor a encontrar en Jesús a su Salvador. En palabras del mismo apóstol Juan, ser testigo o dar testimonio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este testimonio o invitación a las personas a venir y creer en el Cordero de Dios implicaba también que ellos debían reconocer sus pecados. Ellos debían verse a sí mismos como pecadores, como aquellos necesitados de un Salvador. Porque Jesús no es solo el Cordero de Dios, Él es aquel que quita el pecado del mundo. Esto es tu pecado y también mi pecado. Si no existe el pecado, entonces no hay una necesidad real de Jesús. Si no existe el pecado, entonces la invitación de venir a Jesús no es más que una formalidad. No es más que tratar de ser amigable con las personas, invitarlos a participar en la iglesia porque, bueno, hablamos y compartimos y es un tiempo, ¿verdad?, bueno para nosotros. Se trataría entonces solamente de una invitación más a las que las personas pueden aceptar o no. Pero nosotros sabemos que el pecado es una realidad. Podemos experimentarlo cada día en nuestra vida, en nuestro propio cuerpo, cómo cuesta cada mañana levantarse, cómo vamos envejeciendo, cómo duele nuestro cuerpo. Aún no solamente físicamente, pero también espiritualmente podemos ver que nuestras relaciones muchas veces pasan por problemas, que hay dificultades en la pareja, ¿cierto? Que hay dificultades con nuestros hijos. Y todo esto nos muestra que el pecado es una realidad y que es parte de nuestras vidas. Y no solamente esto, pero las Escrituras también nos dicen, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Entonces todos los seres humanos necesitan de Jesús. Todos los seres humanos necesitan de escuchar esta invitación. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecado y necesitamos que Jesús, nuestro Salvador, nos salve, nos quite de esta enfermedad, nos sane de esta enfermedad que se llama el pecado. La violencia, las enemistades, la pelea,
Todo esto viene fruto del pecado y para esto ha venido Jesús, para salvarnos, para darnos amor en medio de nuestra falta de amor, para darnos perdón en medio de nuestros problemas, para restaurar nuestras relaciones rotas. Entonces podemos ver que no solamente las otras personas, pero también el pecado es parte de nuestras vidas. Que esta invitación de venir a ver al Cordero de Dios no es una invitación solo para los otros, sino que también es una invitación para mí. Es una invitación que entendemos al venir hoy a la iglesia. No se trata que otras personas vengan e invitarlos a que vayan al Cordero. Se trata de que vengan junto con nosotros, porque nosotros también pecamos a diario, porque nosotros también necesitamos de Cristo. Cristo, aquel que traspasó la barrera del pecado que nos separaba de Dios. Jesús, el que cruzó la frontera del cielo en la tierra para que nosotros tengamos un lugar en el cielo donde ir. El Santísimo Hijo de Dios, que habitó en medio de pecadores y que tomó en su propio cuerpo todo nuestro pecado, y que como cordero fue al matadero sin abrir su boca, y que por su sangre nosotros somos limpiados de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado, y que por medio de él ya no hay separación entre Dios y el hombre. La invitación de venir a Jesús y de verle como nuestro Salvador es un tema importante en el Evangelio de Juan. El mismo Señor Jesús, como escuchamos en el Evangelio, invita a sus discípulos a venir a ver dónde Él vivía. Y esta invitación de Jesús, sus dulces palabras se encuentran a través del libro de Juan, del Evangelio de Juan, pero especialmente en el capítulo 5 y el capítulo 6. En estos capítulos el evangelista nos muestra que venir a Jesús es más que ir de un lugar a otro. Que venir a Jesús se trata de creer en Él como el Cristo, como el Hijo de Dios viviente, como aquel que tiene palabras de vida eterna. Y también nos dice que solamente el Padre, por medio del Espíritu Santo, puede traernos a Jesús. Puede revelarnos estas cosas, como escuchamos en el Evangelio de hoy, cuando Juan dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende, que permanece sobre él, es él el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Más adelante en el Evangelio de Juan, Jesús mismo va a afirmar, nadie puede venir al Padre nadie puede venir a mí si no es por el Padre. Es decir, que cruzar la frontera entre la incredulidad y la fe necesita de la ayuda de Dios. Que por nosotros mismos no podemos llegar a Jesús, no podemos alcanzarle, sino que es el Padre, por medio de su Espíritu, quien nos guía hasta Jesús, que nos da el don de la fe, el don de creer en Él. Es el mismo Jesús quien fue bautizado, el Hijo de Dios, aquel que ha recibido el Espíritu de Dios, quien permanece en Él, el único que puede dar su Espíritu, aquel que nos trae entonces de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la incredulidad a la fe. Es así como Jesús, quien posee el Espíritu de Dios, da el Espíritu de Dios, el cual nos dirige a Él mismo, para traernos a la luz que es Él. Es así como sus discípulos pueden invitar a otras personas a venir a Jesús, porque es el mismo Jesús quien da este Espíritu que nos guía a Él. Como escuchamos entonces ahora en el Evangelio al final, Andrés invitando a su hermano a venir y ver a Jesús. Y más adelante, si leemos algunos textos más, podemos ver a Felipe, otro de los futuros discípulos de Jesús, invitando a Natanael a venir y ver al Salvador, al Cordero de Dios. Gracias al testimonio de Juan, 2 de sus discípulos vinieron y siguieron a Jesús.
Y gracias al testimonio de estos dos discípulos, Andrés y Pedro, mucha gente vino y reconoció a Jesús como su Salvador. Es así como Dios obra. Tú estás aquí por el testimonio de alguien más. Quizá fueron tus padres, tu tío, un amigo quien te trajo a la iglesia o quien te invitó a conocer a Jesús quien te enseñó. Dios usa hombres y mujeres. Dios usa padres y madres, pastores, misioneros, trabajadores, vecinos. Dios usa a todos los cristianos, aquellos que han recibido el Espíritu de Dios en su bautismo, para traer a otras personas a venir y ver a Cristo como el Cordero de Dios, para que puedan recibir de Él perdón, vida y salvación. Pero esta invitación requiere mucho más que solamente decir ven y ve aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta invitación requiere disposición, requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere acompañar a la otra persona en su camino a Cristo Jesús. Lo que puede significar orar por esta persona. Quizás orar por nuestro familiar que todavía no conoce a Jesús. O físicamente traerlo. Implica constancia, de tener a un hijo en casa y recordarle la palabra de Dios cada día. Requiere ser ejemplo para nuestros familiares y venir a la iglesia y modelar cómo es la conducta de un buen cristiano. Esto se trata de tener el Espíritu Santo y invitar a otras personas a conocer más quién es Jesús y que Él quiere ser para ellos también el Cordero de Dios. Entonces, de ninguna manera esto es solamente el trabajo de pastores y misioneros, invitar a otras personas a la fe en Jesús, sino que es un llamado divino que Dios hace a todos, y escucha bien, todos los cristianos, todos los bautizados, todos aquellos que han recibido el Espíritu de Dios. Como escuchamos en 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos ustedes, todos los bautizados en Cristo, son sus hijos, los hijos de Dios. Todos ustedes poseen el Espíritu Santo y son sacerdotes. ¿Sabes cuál es la palabra sacerdote en latín? Es pontifex. Y pontifex significa constructor de puentes. Así que un sacerdote es aquel que construye puentes. Tú, por medio de tu bautismo, eres un puente que Dios usa para atraer otras personas a Él y a Jesús. Es verdad que muchas veces podemos llegarnos a sentir intimidados con esta tarea. Es verdad que muchas veces podemos tener inseguridad, vergüenza. Aún nuestro propio testimonio de vida puede llevarnos a sentirnos incómodos para hablar a otros de Jesús. Pero recuerda, tú no estás solo. Tú eres bautizado. Tú tienes el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que guió a Jesús durante todo su ministerio. El mismo Espíritu que Él dio a sus apóstoles. El mismo Espíritu que te ha traído hoy hasta esta iglesia, hasta esta casa, donde el Cordero de Dios se hace presente en cuerpo y sangre para alimentarte. Que sea entonces este cuerpo y sangre de Jesús que hoy comemos justamente al reconocer su presencia y cantar Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que sea este mismo Jesús y su Espíritu entonces quien nos guíe para que cada día de nuestra vida durante esta semana podamos ser también aquellos que invitan a otros a venir a Jesús, a creer en Él. Tú llevas a Cristo hoy contigo y llevas su Espíritu también. Que el Padre en el cielo te continúe entonces usando como un medio para atraer a otros a la fe en Cristo Jesús. Amén.